En esta oportunidad estamos, y pido disculpas si lo pronuncio mal, pero estamos con el señor Alberto Pleguezuelos desde Ah, bastante España. ¿Lo, bien. lo pronuncié bien? Bien, buenísimo. Sí. Eso ya es arrancar con el pie derecho. Vamos a tener acá un corto diálogo, una corta conversación en donde la intención de antemano, como le decía a Alberto en privado y se lo mencionaba en Twitter, mi intención al menos no es debatir, sino más bien conversar y ofrecerme para poder tratar, en la medida que sea posible, tratar de responder algunas objeciones a la fe cristiana. Esta conversación nació por una previa conversación en Twitter que hemos tenido, donde Alberto me planteó algunas objeciones que parecen interesantes para poder tratar de responderse, y bueno, le propuse hacerlo de manera directa, por así llamarlo, cara a cara, y poder charlar, y de paso creamos contenido para nuestro espacio. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, saludos a todos y bueno, pues sí, ha surgido así un poco de forma totalmente imprevista y se ha podido dar las circunstancias de poderse hacer también de una forma bastante imprevista porque bueno, ha sido todo un poco, bueno, vale, sí, A lo las hacemos apuradas. y ha surgido como ha surgido. Y bueno, pues sí, son una serie de objeciones o de ideas, podríamos decir, que en el mundo académico muchas veces surgen Sí, sobre no solo la figura de Jesús, es sobre muchas figuras. Es una cosa que no es un fenómeno únicamente aplicable al caso de Jesús, sino que, bueno, ya lo veréis con algunos ejemplos que pondré porque el entiendo. tema ha surgido en concreto por un ejemplo que he puesto y es muy utilizado. Sí, 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 Ya lo sí. veréis Ok. ahora cuando lo conversemos. Ok, para los que no lo conocen, Alberto, en el link, en la descripción, perdón, de este video voy a dejar el link del canal de Alberto para que vayan y vean el contenido que hace y demás. Alberto, si yo no me equivoco, vos sos ateo, ¿verdad? Sí, Bien, soy ateo y buenísimo. agnóstico, las dos cosas. Mirá qué interesante, no sabía que se podía hacer las dos cosas. Sí, en la descripción, ¿cómo se dice? Si me permites una mini de Por esto, te favor. lo explico. Originalmente el término más antiguo es ateo. En la antigua Grecia, por ejemplo, ya se hablaba del término ateo y seguramente en algunas de las civilizaciones anteriores hubiera algún equivalente, pero bueno, el término viene del griego. Y el término agnóstico es mucho más moderno. Surgió en la época de mediados del siglo XIX, ¿de acuerdo? Y originalmente, actualmente se piensa que hay como tres posiciones: ateo, agnóstico y creyente. Y que el agnóstico sería, por así decir, una posición intermedia. Es lo Entiendo, habitual. sí. Pero cuando se creó la palabra agnóstico, la idea no era exactamente esa de ser una posición intermedia, sino que era como una especie de complemento. Se podía ser tanto creyente como ateo y ser a la misma vez agnóstico, porque Mira. no era un tema de... lo que significaba es que pensabas que dices, creyeras o no creyeras en Dios, era indiferente, o en dioses o lo que sea, pensabas que llegar a la conclusión absoluta de su existencia o de su no existencia estaba más allá del posible conocimiento de los humanos, debido a temas Claro. de la propia física. Yo que sé, el universo es increíblemente grande, no podemos conocerlo O todo y además, siempre te quedará alguna cosa por conocer. Por lo tanto, soy ateo porque no creo en ninguna deidad y además soy agnóstico porque pienso que no se puede llegar a alcanzar entiendo. el 100% del conocimiento en ese aspecto para poder aseverar a ciencia cierta que exista o no exista una deidad, debido a que, pues eso, el Entiendo universo de que es jodidamente grande, por ejemplo. entiendo de que hay también personas que, tal y como vos mencionás, dicen que dada la naturaleza de Dios, tal y como la asumen los creyentes, sería para el ser humano imposible poder saber algo de él por causa de su propia naturaleza, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a pensar en algo
eterno, inmutable, trascendente, completamente distinto a la creación y cosas por el estilo. Esta postura también la he oído de llamativamente algunas personas cristianas que asumen esa postura. A mí me resulta llamativa, pero bueno, está buena esta explicación que acabas de dar. De hecho, a ver, para la gente que está del otro lado, esto no vamos a discutir este tema, ¿está bien? Sino que nos vamos a centrar particularmente en el caso de la fe cristiana. Pero es un lindo tema para charlarlo. Sí, simplemente es eso, es un tema que, bueno, cuando yo empecé a ser consciente de lo que era la religión, de si era o no era creyente, de si era ateo o demás, pues en un principio pues siempre me califiqué como ateo, pero Entiendo. cuando empecé a estudiar un poco más de filosofía, no a nivel ni siquiera universitario, en el instituto surgió la posición del agnosticismo. Dije, pues bueno, también concuerdo bastante con ella. Y luego me di cuenta que, y es verdad, que quien definió el agnosticismo como tal era una persona que era atea. O sea, simplemente era como un complemento para decir, y bueno, pues aparte, lo que se quiere comprobar o falsar es o sea, siempre te quedará algo por saber, de forma que, para Entiendo. entendernos, si realmente pudieras llegar a afirmar al 100% de que existe o que no existe Dios, no importa, cualquiera de las dos, y pudieras tener una aseveración al 100% de ello, te llevaría a la conclusión de que tienes una de las características de un Dios y eres un Dios, conseguirías Claro. la omnisciencia. Y eso te comportaría que automáticamente quien sea capaz de responder a esa pregunta de forma 100% fehaciente, sea en un sentido o en otro, ya no importe porque él tenga una de las Entiendo. características de una deidad. Claro, entiendo. Bueno, a ver, dada esta introducción bastante interesante y que podría ser motivo de charla para otra oportunidad que me encanta, sinceramente, también tendría mucho que decir al respecto. ¿Qué te parece si vamos al punto? ¿Te parece? Sí, si me permites, explico un poco el por qué se ha dado la conversación. Me refiero el ejemplo que yo he puesto Por para que favor, lo por favor. entendáis. A ver, Santiago decía que el tema, que el cristianismo no podría haber existido si no existió la resurrección de Jesús, ¿verdad? Así es. Y mi contraargumentación le decía, dentro de las limitaciones de Twitter, que con 200 Obvio. caracteres Sí, sí, cuesta sí. explicarlo, bueno, pues que ha habido otros personajes a lo largo de la historia, eh, coetáneos de Jesús, anteriores a Jesús, posteriores a Jesús y en un montón de circunstancias, que son personajes que sabemos positivamente que han muerto, es decir, han estado vivos, sabemos que han estado vivos y sabemos que han muerto. Algunos incluso han muerto en fechas relativamente recientes. Y aun sabiendo eso de que han muerto y todo el mundo estamos convencidos de que han muerto, hay gente que piensa que están vivos, de que o que han fingido su muerte, o que no murieron, o que la historia que sea, pero que piensan que siguen vivos. Siguen vivos, y hay gente que dice que los ha visto y hay gente que piensa bueno, que siguen, y que puede haber, sí, ahora puede que esto suene un poco jocoso, pero bueno, incluso que se han hecho incluso teorías conspirativas de que es que los están escondiendo, que no sé qué, de todo tipo de El historias. caso del Beatle, ¿cómo Todo es que se tipo de historias. llama el Beatle? Sí, no me acuerdo Paul de los Beatles. McCartney. McCartney, el de los Beatles. Por ejemplo, el ejemplo que yo he puesto también tiene que ver con la música, pero no con los Beatles. Es el caso de Elvis, porque quizás de todos estos es el más arquetípico. Sí, sí, sí. Porque pensemos, Elvis Presley vivió durante el siglo XX. Del siglo XX tenemos ya mucha información. Es un personaje del cual tenemos grabaciones de su voz, de su imagen, conocemos bien su vida, todo lo que hizo, más o menos, o sea, lo conocemos sobradamente. Y también sabemos que murió. Es una cosa, sabemos que murió, que está enterrado y demás. Y eso lo sabe, entre comillas, todo el mundo, y no es muy difícil de averiguar. Puedes buscar por internet y lo vas a encontrar toda la información que quieras de él, o incluso en libros de historia, ¿no? No es muy difícil. Pero desde el momento en que murió,
Ha habido personas que decían que no, que estaba vivo, de que lo habían visto, de que esa muerte no fue real, de que... Y esa idea es la idea de que, y ya pasaba en la antigüedad, de que según qué personajes a su desaparición, si han tenido una cierta relevancia, buena o mala, porque esto pasa también con los personajes malos, no solo con los personajes que podríamos considerar buenos, pues es muy probable que haya gente que piense que está vivo que ese personaje sigue viviendo, que por algo, pues, o no murió, o resucitó, o ascendió, o lo que sea, pero sigue, y se va convirtiendo en una especie de mito. Eh, el caso de Elvis es súper arquetípico porque sabes que, y todos lo habremos visto, aunque solo sean películas norteamericanas, de que hay gente que se casa vestida de Elvis o con un oficiante de la boda que va vestido en plan rollo Elvis, cosas de esas seguro que... Es cierto. Pues, y son cosas que pasan, no sé, hay gente que se quiere casar vestida de Elvis o quiere que el que sea que los case vaya así o cosas por el estilo, o sea, no deja de ser como el inicio de la mitificación, de convertir en un mito mucho más grande de lo que era, se está convirtiendo en una figura mítica, el caso de Elvis, ¿no? Y de eso mismo podríamos hablar de un montón de personajes, buenos y malos, ¿eh? O sea, esto ha pasado a lo largo de la historia con todo tipo de personajes, y esa es una de las formas que se explica cómo muchos personajes que, si bien pudieron existir en la realidad, acabaron a su postre siendo divinizados, mitificados o ascendidos, bueno, depende un poco ya de la cultura, pero convirtiéndose en figuras que han trascendido y bueno, pues pueden darse un montón de casos. Y la gracia del caso de Elvis es eso, o el que decíamos de los Beatles, que son casos que se dan en el siglo XX, en un siglo donde tenemos registros ya de prácticamente todo y conocemos bien a todos esos personajes. Y claro... Ese fue el contexto. Sí, si pensamos que eso pasó pasa casi en nuestro presente, la idea es, imaginaos lo que pudo pasar en un pasado donde las cosas eran, pues bueno, había una atribución a toda la magia, a toda la superstición y todo a un montón de cosas mucho más grande. Entiendo. Bueno, en respuesta a eso yo le comentaba a Alberto que me parece que es una mala analogía la que está haciendo, porque llamativamente, justo como en la introducción, él muy bien menciona, dice, sabemos dónde está enterrado. Alberto dice, bueno, nosotros sabemos dónde está enterrado, sabemos dónde yacen los restos de Elvis, por dar un ejemplo. Entonces, por más alucinación muy, muy real que hayan tenido ciertas personas, por más conspiración, ideas que anden dando vuelta en ciertas comunidades y demás, si contamos con el cuerpo del tipo que dicen algunos estar vivo, ya caso cerrado, o sea, se cierra el caso ahí y ya no se discute más, y aquel que lo quiera seguir creyendo, vaya él, cada uno es libre de creer lo que se le da la gana, ¿no? Pero de ahí a que sea una verdad vinculante, porque hay buenas razones para creer que es cierto, ya es un caso completamente distinto. En el caso de Jesús pasa algo que es completamente distinto al caso de Elvis, por eso mencionaba que me parecía una mala analogía, porque de hecho, en el caso de Jesús no solamente se fundamenta por lo que un grupo de sus discípulos dijeron haber visto luego de su muerte, que es las supuestas apariciones post-mortem, sino que además se fundamenta en algunos otros hechos más. Y el caso de la resurrección es un caso acumulativo de evidencia, no se fundamenta en un solo caso, en un solo hecho llamativo, poco habitual, sino más bien es una colección de hechos que juntos forman el caso de la resurrección, y que creo de que es racional creer de que más allá de la causa podemos afirmar de que Jesús apareció con vida luego de haber estado muerto. Y una de esas razones, además de las apariciones post-mortem, es que la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Entonces, al estar la tumba vacía
y al ser la tumba de conocimiento general para la gente de aquel entonces en aquel lugar, creo que es una mala analogía con el caso de Elvis. Por dar un ejemplo, si alguien a mí me golpeara la puerta y me dijera, che, ¿sabés que Elvis está vivo y está predicando un nuevo evangelio? Por dar un ejemplo, yo lo que haría inmediatamente sería tratar, si tengo los medios adecuados, tratar de conducirme al lugar en donde ha sido enterrado Elvis y mostrarle que allí yacen sus restos y que ha habido peritaje con respecto a el cuerpo que se ha enterrado en ese lugar. Entonces, por eso es que yo mencionaba que me parecía que era una mala analogía. Pero por otro lado, me gustaría mencionar algo que Alberto deslizó ahí al pasar y que me parece bastante interesante, Alberto, y es el caso de lo que le sucedía a otras personas en el pasado. Vos mencionás casos de la apoteosis es la divinización o la creencia de que un ser humano era divinizado luego de su muerte por ciertas virtudes que se le atribuían, ¿no? No necesariamente porque era una persona buena o justa, sino quizás por el valor, las hazañas en vida, etcétera, ¿no? Esto solía ocurrir principalmente a los Césares, ¿no? A los emperadores, pero también ocurrían en otros casos más. Pero en el caso de Jesús, comparar el caso de la creencia primitiva de Jesús con una apoteosis o con una supuesta resurrección previa, que vuelvo a repetir, creo que habría que demostrar por medio de evidencia que hay casos de resurrecciones previas al Jesús, o al menos de creencias de resurrecciones previas a Jesús, y además debería de demostrarse que hay evidencias de que habían ciertas comunidades que creían que esa historia o mito sobre una supuesta resurrección realmente era algo ocurrido en el tiempo y espacio, en el pasado, y que no era simplemente un cuento al que nosotros mencionamos, una y otra oportunidad con otro objetivo, o que a través de ese cuento que la comunidad sabía que era un mero cuento, se trataba de transmitir ideas subyacentes. Por dar un ejemplo, las supuestas resurrecciones de los dioses que estaban relacionados con las estaciones, ¿no? Esto las comunidades no necesariamente creían de que cada año el dios moría y resucitaba, sino más bien la función propia del mito en la antigüedad era, a través de un cuento que nadie creía que era verdad, a través de un cuento se transmitía una verdad subyacente, y era los ciclos estacionales que permitían a la naturaleza morir y volver a vivir, ¿no? Y así poder alimentarse aquellas comunidades. Entonces, me parece de que eso que mencionás debería de ser fundamentado en evidencia. A ver, si me permites, cogiendo el ejemplo que tú has puesto del tema de las deidades y las estaciones, que en muchas religiones antiguas sí que es cierto de que las deidades tenían como una muerte y resurrección en algunos casos, o un cenit y un nadir, depende de la religión, cambiaba un poco, ligado con el tema de las estaciones, y era un tema para ellos muy importante, porque las estaciones significaban las cosechas y significaba de que como algo fuera mal, había hambrunas y se morían de hambre, porque en la época de la agricultura, un mal invierno, un invierno demasiado largo, o un verano demasiado largo, o una sequía, y bueno, pues lo ibas a pasar muy mal, lo ibas a pasar muy, muy mal. Y entonces, pues depende un poco de las religiones, pero cuenta que para la mayoría de muchos pueblos de muchas regiones del mundo, el tema este de las estaciones ligadas a deidades que pues tenían sus momentos de máximo poder y de mínimo poder, en muchos casos no necesariamente pensaban que la deidad moría, pero pensaban pues que la deidad se quedaba muy débil, sobre todo, por ejemplo, ligadas al tema solar. Cuando llegaba el invierno, conforme ibas llegando al solsticio de invierno, que claro, el sol cada vez estaba más bajo, más mortecino, y a partir de un determinado día volvía como a empezar a crecer, ¿no? Eso para muchas civilizaciones era el momento por un lado más terrorífico del año, y una vez empezaba a crecer era el momento más mágico, ¿no? Porque decían, Totalmente. bueno, vale,
va a volver a salir el sol al final y volveremos a tener buen tiempo, ¿no? Y muchas de estas civilizaciones creían tanto en ello, o sea, y les daba tanto miedo, o sea, el tema de que a lo mejor ese año que el sol, pues por algo no hiciera lo que todos sabemos en la actualidad que va a hacer sí o sí, pero claro, en la época no lo tenían tan claro. E incluso en algunas civilizaciones que aún sabían bastante de astronomía, pero aún así no lo tenían tan claro porque para ellos la diferencia en aquella época entre ciencia y religión era, en el mejor de los casos, muy difusa, pues en muchas civilizaciones creían tanto en esto que se hacían sacrificios rituales de todo tipo con tal de intentar ayudar o apaciguar al dios de turno para conseguir que haya algo como unas buenas cosechas o que vuelva a surgir el sol porque estás en pleno invierno y estás cagado de miedo porque dices, joder, el sol está muy bajito, tenemos ya muy pocas horas de luz y demás, y hay que hacer que el sol vuelva a brillar. Y en muchas civilizaciones, para los solsticios, equinoccios y circunstancias de este tipo, solían incluir sacrificios y muchas veces sacrificios bastante sangrientos, no solo de animales, es cierto, sino a veces de personas. Y muchas veces, en el caso de los sacrificios de personas, no siempre eran sacrificios forzosos de prisioneros y demás, sino que había mucha gente que lo hacía de forma voluntaria, como para demostrar su fe y su creencia y demás, y se hacía, o sea, había gente que se sacrificaba y de forma voluntaria, o sea, había gente, había muchos casos en que eran lo típico, prisioneros, esclavos o otras cosas, pero había casos que no, o sea, había un poco de todo, y para esas civilizaciones era una creencia muy fuerte, era una creencia importante, o sea, estaban sacrificando a gente porque pensaban de que es que era algo importante, si no a lo mejor no volvían a tener sol o no volvían a tener el fenómeno importante que fuera para ellos. En el caso, por ejemplo, de los egipcios, más que el tema del sol, era el tema del Nilo, de las crecidas, por ejemplo, en el Nilo. Y se hacían rituales, procesiones y sacrificios como tal los egipcios no solían hacer, porque tenían otras creencias. Sacrificios de animales sí y de alimentos sí, para que el Nilo tuviera una crecida adecuada, ni muy alta ni muy baja, porque si no, pues se les fastidiaba todo el asunto. Si crecía demasiado, pues había inundaciones catastróficas y mal, y si crecía demasiado poco, se morían de hambre. Eran esas cosas de la antigüedad. Actualmente eso ya no pasa porque está la presa de Asuán. Pero hasta hace cosa de unos sí, a ver, años... me parece que vos tenés toda la razón. Eso está corroborado por la historia, no podría decir nada absolutamente sobre lo que mencionás, ¿no? Pero vuelvo a repetir, recordá, perdón, de que acá lo que estamos discutiendo es el mito en sí, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé hasta qué punto la gente de aquel entonces creía, por dar un ejemplo, que Osiris moría y volvía a vivir constantemente cada año, o que a Atis le sucedía lo mismo, o cosas por el estilo. O sea, hay una historia detrás que trata de relatar lo ocurrido a estas deidades y cómo es que supuestamente estas deidades mueren y resucitan, pero simplemente para transmitir una idea subyacente que trata de explicar el ciclo de la naturaleza. O sea, acá hay que separar lo que es la historia protagonizada por ciertos personajes históricos, entre comillas, que son parte del núcleo fundamental del mito, a lo que es la creencia en sí de la estación o del ecosistema de cómo funciona. Esto que vos mencionás es cierto, la gente, las comunidades creían que a través de estos sacrificios, las estaciones, el ecosistema, iba a corresponder con ello porque detrás había una fuerza de una deidad que correspondía agradándose del sacrificio. Pero otra cosa completamente distinta es creer que esas comunidades creían que dicha historia era un hecho histórico. Esos son dos cosas completamente distintas. A ver, para muchas de esas comunidades
sí que pensaban que era un hecho histórico. Volviendo al ejemplo de Egipto, que quizás lo conozco un poco mejor que otras civilizaciones, por ejemplo, los egipcios, aparte de su mito de la creación y todas estas cosas, como toda la religión egipcia, toda, estaba ligada al Nilo y a la resurrección, porque todos sabemos que a los egipcios lo que les importa, tenían una, ¿cómo decirlo? Era para ellos algo muy capital, muy importante, el tema de la vida después de la muerte. Bueno, pero si me Era permitís muy, ahí decirte algo, dado que conoces el tema egipcio, yo quizás no lo conozco tanto como vos, pero si me permitís hacer una aclaración, vos primero mencionás, ¿no?, el tema de la importancia de la resurrección. Y luego me parece más apropiado lo que dijiste ahora al final, que en realidad no es una creencia de resurrección que los egipcios tenían, sino más bien era la creencia de un tipo de vida posterior a la muerte física. Son dos cosas completamente distintas. Era poder vivir una vida posterior a esta vida física de la mejor manera posible, a resucitar, a que luego de esa vida posterior a la muerte física, uno volviese a una vida física. Los egipcios no creían en ello. Si me permites, a ver, los egipcios, la población pensaba sobre ellos, ¿vale? Sobre si yo hubiera sido un ciudadano de Egipto, para entendernos, pues la idea era que yo a mi muerte, si lo había preparado todo como era adecuado, hubiera ido aún más allá, para entendernos, De acuerdo. si lo había hecho bien. Pero también la mayor parte de la población, y se sabe por un montón de escritos que dejaron, y influía también en el propio mito de que ellos pudieran llegar al campo de juncos, que sería el nombre de su paraíso, traducido a nuestras palabras. Ellos sí que pensaban que había algunas deidades que tenían ciclos de vida y muerte y resucitaban, porque, por ejemplo, para ellos, pues eso, había algunas deidades que tenían ese ciclo de vida y muerte y lo creían realmente. Estaba incluido en el conjunto de creencias, igual que ellos pensaban que cuando murieran iban a ir al campo de juncos, si se habían portado, bueno, no sé si se habían portado bien, si lo habían preparado todo bien, porque, bueno, en la religión egipcia lo de llegar al cielo era una cosa más de haberlo preparado todo de la forma adecuada y saberte las respuestas a las preguntas, que no haber sido necesariamente bueno o malo. Si no habías estudiado lo suficiente, llegaba un bicho con cabeza de cocodrilo y cuerpo de hipopótamo y te comía, Claro. porque Pero habías bueno, contestado mal. a ver, acá entonces aclaramos, los egipcios no tenían la esperanza de una resurrección, no está dentro de De la ellos no, cosmovisión. de los Claro. dioses sí. Bueno, a ver, aclaremos eso entonces. Bueno, los egipcios no creían en la resurrección como tal, podían atribuirle quizás algún tipo de resurrección en el pasado a algún tipo de dios, que de vuelta, Sí. yo de antemano así no te lo tomaría tan, bueno, sí, estoy de acuerdo, sino más bien para ese tipo de afirmación con respecto a dioses y hechos históricos ocurridos en el pasado con respecto a esos mismos dioses, pediría fuentes, ¿no? Pero bueno, lo que estamos de acuerdo es que los egipcios no creían de que pudiera ser posible que ninguno de ellos pudiese vivir una resurrección, sino más bien una vida posterior a la muerte. Sí, lo único que era una vida que, para entendernos, tampoco se parece mucho al concepto que tenemos en la actualidad y de la mayoría de religiones actuales de la vida después de la muerte. Exacto, La sí. vida después de la muerte de las religiones abramánicas, tanto del cristianismo, judaísmo como el islam, que en el fondo es bastante parecido, porque al fin y al cabo los textos originales los textos son bastante parecidos. El concepto de a dónde de básico. Perdón, esto en defensa de mi cosmovisión tengo que decirlo, que la idea de la vida después de la muerte dentro del cristianismo es completamente antagónica a la del Islam, en donde el Islam vos vivís
una vida después de la muerte en un harem con un grupo de vírgenes para hacer lo que vos quieras hacer. Esa idea en Eso el cristianismo no encuentra un paralelo. En realidad, en el Corán, esa versión de lo de las 70 vírgenes y demás, que es un poco caricaturizada, no es realmente, es algo que surgió a posteriori. Originalmente en los textos no te decían nada por el estilo. O sea, ya te digo que la cosmovisión de la vida después de la muerte para las tres religiones de los descendientes de Abraham, como se suele decir, era bastante parecida, lo que luego evidentemente las tres han ido evolucionando por separado y tienen algunas diferencias. Pero la idea básica para entendernos es que vas a una especie de, poniéndolo muy Bueno, básico. ahora obviamente yo siendo cristiano no tengo ninguna cita del Corán, pero prometo buscarla. Pero bueno, no estoy Sí. tan de acuerdo con vos en este punto. Pero bueno, pero la idea básica actual para entendernos de la mayoría de religiones, poniéndolo de una manera muy simple, es que vas a una vida después de la muerte, por así decirlo, en el cual pues eres una especie como de espíritu, ser de luz o llámalo como quieras, eres extracorpóreo, eres, digamos que no se parece en nada a la vida que has llevado en este mundo. Bueno, si me permitís en ese punto también Para, hacer una defensa de mi sí, cosmovisión, en términos escatológicos, por así decirlo, el cristianismo no concluye ahí su mirada de qué es lo que ocurre después de la muerte. Ese no es el fin del cristianismo. O sea, el cristianismo no tiene como fin último heredar la vida en el cielo, ¿está bien? Tal y como lo mencionás comparándolo con estas religiones. Sino más bien el cristianismo dice que el fin de la salvación, que en definitiva es el eje de la cosmovisión cristiana, el fin de la salvación es la resurrección de los muertos. Entonces, el cristianismo, a diferencia de otras religiones, no cree que su lugar sea el cielo. El cristianismo cree que su lugar es la tierra en una resurrección en el día de Cristo. O sea que hasta en eso se diferencia con otras religiones. sí, pero si no tengo mal entendido, luego a la postre, después de eso, vuelve a haber como otra especie de No, ya de ascensión final, en el final del no. Apocalipsis, si no me acuerdo mal. No hay un momento dado en que se crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Claro, pero Y eso es el cambio del cosmos, Dios actuando en el cosmos actual, en el universo actual. A eso se refiere el libro de Apocalipsis, si yo no me equivoco, y perdón porque yo soy bastante malo con las citas, capítulo 21, que viene a ser el último, Dios interviene en el cosmos cambiando lo que sea necesario en el universo. No habla de un cielo o un lugar espiritual. Habla de acá de todo lo que se refiere al tiempo y espacio. bueno, pero que por así decir, pues eso. Pero sigue siendo entonces en ese aspecto la idea final del cristianismo, por ejemplo, de resurrección de los muertos, no sería tan diferente, por ejemplo, en este caso, a la de los egipcios, puesto que ellos pensaban que si eran buenos, Pero vamos a ponerlo así, resucitarían y estarían en su equivalente al cielo, que era un cielo totalmente terrenal, no, era el Nilo, pero te y vuelvo a repetir. con su cuerpo rejuvenecido, con sus posesiones y viviendo una Los vida egipcios no eterna. creían en una resurrección como tal. Creí que en eso habíamos estado de acuerdo. O sea, los egipcios Creían, creían en una no, vida después de la claro, muerte. pero esa vida Y esa vida era, era espiritual, netamente espiritual. no, no. Era tan poco espiritual la vida después de la muerte de los egipcios que te podías volver a morir si no te habías llevado alimentos, si no habías enterrado ofrendas, Pero si no no, había... pero los egipcios no creían en una vida física posterior a la muerte. Sí, que pensaban que su cielo, su campo de juncos, que era el nombre de su cielo, eh, el egipcio de turno, el faraón, el noble o el trabajador de turno, pues mantendría pues las cosas que se hubiera llevado con él cuando había sido enterrado, o sea, sus Claro, riquezas, entiendo. incluso por eso a los reyes, por ejemplo, se ve muy bien, pues que para que no pasaran hambre, pues eran enterrados con grandes tinajas de Sí. aceite, En de ese pan, sentido,
en ese sentido te entiendo. Lo que Es yo me refiero totalmente con mundano. resurrección, sí, 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 en ese sentido yo te entiendo. O sea, lo que yo me refiero con resurrección y la posibilidad de este resurgir físico, me estoy refiriendo al cuerpo, al cuerpo. O sea, cuando hablamos de resurrección, estábamos hablando de una consecuencia que le ocurre al Sí, cuerpo sí, carnal, a la materia, ¿se sí, entiende? Y sí, eso no creían los egipcios. sí, sí, sí que lo creían. Te lo comento el porqué. Por eso para los egipcios era muy importante preservar su cuerpo, porque pensaban, por eso el tema de la momificación, eviscerar según qué partes del cuerpo para que no se corrompan y guardarlas aparte en los vasos canopos. Todas estas cosas eran muy importantes porque para ellos pensaban que una vez ya estaban muertos y estaban en ese cielo, si su cuerpo físico, el cuerpo que ellos tenían físico, era el mismo cuerpo que tenían en el cielo. Y si su cuerpo físico que estaba en la tierra por algo se corrompía, era destruido o dejaba de existir, ellos en el cielo dejaban de existir. Bueno, pero fíjate mismo en tus afirmaciones cómo me estás dando la razón. Ellos están en el cielo. O Sí, sí, sea, sí, nadie creía, pero en Egipto nadie creía que una momia se iba a levantar un día y iba a decir, estoy aquí de nuevo. ¿Se entiende? A eso apunto con la diferencia entre la creencia del cristianismo y la creencia de los egipcios, que los cristianos sí creen de que va a haber un momento en el que Dios va a reconstruir su cuerpo carnal. ¿Se entiende? En el caso de los egipcios no ocurría esto, y me remito a las palabras tuyas cuando decís, bueno, ellos en el cielo, estando en el cielo, había sí una especie de conexión con su cuerpo físico, y esto que vos explicás es tal y como lo mencionás, pero su realidad estaba en el ámbito espiritual. sí, pero ya te digo, era un ámbito espiritual para entendernos muy mundano, muy terrenal, o No lo sea, niego, no lo niego, pero el sí, o cuerpo sea, físico no volvía a levantarse, a eso me refiero con resurrección. Resurrección tiene un único significado, y es que el cuerpo físico se vuelva a levantar. sí, lo sé, y para algunos es más, en algunas religiones sí que estaba previsto una resurrección al final de los tiempos. Incluso los egipcios, sé que hay algunos mitos que también estaba previsto de que en un final indefinido, entre comillas, ponle muchas comillas a lo que voy a decir, en su equivalente al Apocalipsis, porque bueno, también tenían libros de cómo iba a terminar y mitos de cómo iba a terminar Te la historia. hago una pregunta, más que nada, porque me parece interesante esta Sí, conversación, pero me parece que nos estamos yendo por la sí. tangente. No sé si querés retomar el tema que habíamos quedado charlar. Ah, bueno, como quieras, o No, sea, no tengo ningún me problema. parece interesante la conversación, no te lo niego, pero digo, capaz que podemos retomar el punto, ¿te parece? Sí, por mí no hay problema. Bueno, entonces, ante esa objeción que me hacías sobre el caso de la resurrección, bueno, más allá de que resulte o no para un determinado público satisfactoria, esa viene a ser mi respuesta. Pero, ¿qué otra objeción vos podrías presentarme con respecto al cristianismo? ¿Al cristianismo o a la resurrección en concreto? Porque son dos cosas diferentes. El problema está en que el fundamento principal de la fe cristiana es la resurrección. Eh, A ver, sí, a ver, decime. vale, en ese caso, con respecto a la resurrección, aparte de que estamos hablando de un hecho totalmente sobrenatural, que está más allá de, porque a priori de momento nosotros, en nuestra realidad, nunca ninguno hemos conocido que nadie se levante de los muertos. Eso, Yo no estoy tan de acuerdo con eso. si conoces algún caso de alguien que se haya levantado entre los muertos, que no sea Jesús. No, obvio, pero a ver, esto se parece mucho a la objeción que plantea Hume, ¿no? Que parece ser de que nunca en ninguna de las edades se ha visto que dicho Sí, caso haya ocurrido. sí, va por Pero ahí, va por ahí. pero esto me parece que es subestimar el testimonio de muchas personas
a lo largo de la historia que han afirmado de que sí han ocurrido casos por el estilo. Ahora, entiendo que históricamente pueden haber casos más fuertes, casos más débiles, pero no podemos negar que en el pasado hay un grupo de personas que han afirmado, que han presenciado este hecho fenomenal que es que un muerto vuelva a la vida. Te doy un ejemplo, y no tocando el caso de Jesús, ¿no? Pero remitiéndome a lo que afirma la Biblia. Por dar un ejemplo, la resurrección de Lázaro. Por dar un ejemplo, la resurrección de una niña que vivía en Judea. O por dar un ejemplo, las resurrecciones atribuidas a la vida de Elías, Eliseo. Ahora, vuelvo a mencionarte, yo no estoy haciendo una defensa de esos hechos como hechos históricos, ojo, yo no estoy haciendo eso. Lo que sí estoy diciendo ante tu objeción de que, bueno, nadie vio, bueno, no, en realidad hay muchos testimonios en la historia de personas que dicen, sí, esto en realidad ocurrió. Entonces parece de antemano subestimar el testimonio de esas personas. Sí, pero a ver cómo... Era parecido a la objeción de Hume y de la forma que tú la has respondido, pero no era exactamente lo mismo. Ajá. Es, en nuestra actualidad, ¿vale? Para nosotros, en el pasado también había leyendas que te decían que había dragones. Sí. Y no hemos conseguido encontrar nunca ningún dragón. Hemos podido llegar a explicar alguna leyenda de los dragones de alguna manera racional, ¿no? De que habían encontrado restos a lo mejor de algún dinosaurio o cosas de lo más variopinta. Los cíclopes en realidad resulta que sí, los cráneos los habían encontrado, pero no eran un cíclope, eran de un elefante. Cierto. O sea, hay cosas que en el pasado se decían y que en la actualidad podemos encontrarles una explicación. El caso de las resurrecciones, tal vez, depende de los casos, pero en la mayoría de los casos puede que también solo sean un mito. Pero en la actualidad, el tema de que alguien haya resucitado en épocas más cercanas a nosotros, o en la actualidad, que yo sepa, ninguno habremos conocido un caso que se haya dado. Lo más, como mucho, podrías considerar una muerte de estas, de que has estado muy cerquita de la muerte y al final los médicos te han salvado. Pero técnicamente ahí no has llegado a morir. Has estado muy cerca. Pero... Entiendo. Primero, bueno, me gustaría mencionar dos cosas al respecto. O tres. Esto también es hacer una referencia implícita al principio de analogía. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros en la actualidad no experimentamos aquello que hemos recibido del pasado como una descripción de un hecho histórico, no necesariamente lo deberíamos de creer porque no tenemos forma de demostrar en la actualidad que eso puede llegar a ser posible. Es la famosa, bueno, sabemos que los muertos no resucitan, que permanecen muertos, entonces lo más probable es que un tipo muerto en el pasado haya permanecido muerto. Ese vendría a ser un punto, ¿no? Bueno, pero no necesariamente el principio de analogía debería de tomarse de manera tan estricta. Yo sé que nos ayuda a comprender el pasado, no lo niego en absoluto, pero tampoco debería de ser algo tan riguroso y estricto, dado que hay otros fenómenos del pasado que parecen haber ocurrido una única vez, no haberse vuelto a repetir, y hoy por hoy no ponemos en tela de juicio de que dichas cosas ya hayan ocurrido. Por dar un ejemplo, el problema de la abiogénesis. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que más allá de cómo ha sido la causa, el procedimiento, sabemos que hubo un momento en la historia pasada que la vida surgió de la no vida. Eso lo sabemos. Eso es como algo... Una vez, sí. ¿Cómo? Como dicen varios colegas que conozco científicos, que eso como poco se ha dado una vez, pero Totalmente. No sabemos si se ha dado más veces, porque es posible. Estamos completamente de acuerdo. Al menos sabemos de que ha ocurrido una vez. Y lo que podemos llegar a saber, o con cierto grado de certeza, es que en la actualidad no se está dando eso. Con cierto grado de certeza, yo no diría 100% seguro. Sí digo con cierto grado de certeza. Con cierto grado de certeza podemos afirmar de que en la actualidad no surge vida de la no vida. ¿Está bien? Ahora, si cierro el punto y te dejo responder. Ahora,
Dado que esto, al menos presumimos en primera instancia de que ha ocurrido una sola vez y que al parecer no se ha vuelto a repetir, mismo así nosotros lo abrazamos y creemos de que dicho evento, pese a lo raro, lo extraño, pese a no tener una explicación y demás, abrazamos dicho evento y creemos realmente de que eso ha ocurrido en el pasado, pese a que no lo podamos explicar en su plenitud, cómo ha sido el mecanismo, qué lo ha causado, etcétera, etcétera. Hay un gran bache, hay un gran vacío en ese aspecto. Y mismo así nosotros lo creemos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay evidencia suficiente para creer a lo posterior que eso ha ocurrido. Entonces, el principio de analogía vemos, por medio de la experiencia, que no necesariamente debe de ser una creencia tan rigurosa, estricta, que de no cumplirse no deberíamos de creerlo. No, vemos en estos casos de que hay ciertas excepciones a la regla. ¿Está bien? Por otro lado, vos mencionabas, este es el problema que yo tengo, que no tengo muy buena memoria, porque te quería mencionar dos puntos más que me habías dicho, pero bueno, lo voy a dejar ahí porque no recuerdo bueno, si sabes un poco de qué iba, yo te lo refresco. A ver, por favor, no recuerdo bien, si me podés refrescar tus últimas ideas, capaz que te pueda decir algo. Aparte había comentado pues el tema un poco de esto que habíamos dicho, de que de que lo de la resurrección en la actualidad pues no se daba, de que lo más parecido que podríamos decir... Buenísimo, ya recordé los dos puntos. Lo de la muerte clínica, que estás ahí. Recordé los dos puntos. Punto número 2. Esto no sería directamente una objeción a una resurrección, sino más bien sería una objeción a la posibilidad del milagro. ¿Está bien? Porque la única forma de poder explicar una resurrección parece ser atribuírsela al milagro. Entonces, si nosotros podemos demostrar en la actualidad que lo más probable es que ciertos fenómenos que no se pueden explicar de manera natural sean atribuibles a milagros, no veo por qué no abrazar la creencia del milagro o rechazarla de antemano. De hecho, Craig Kenner tiene 2 tomos escritos lamentablemente en inglés, para los que no sabemos leer en inglés, tiene escrito 2 tomos sobre los milagros donde documenta una gran cantidad de milagros ocurridos estos últimos años, donde parece confirmar que al menos el evento milagroso es posible. Y vuelvo a repetir, como lo he dicho en varias oportunidades, si Dios existe, el milagro es posible. Ahora, de ser posible no quiere decir de que haya sido probable. Hay que evaluar la probabilidad de un evento milagroso a la luz de las evidencias. No porque Dios exista vamos a creer que absolutamente todo se explica a través del milagro, en absoluto. Solo un negligente procedería de esa manera. Y por último, el tema de la resurrección, me mencionabas, ¿no? El tema de la resurrección, bueno, te vuelvo a repetir, hay testimonios de resurrecciones en el pasado. Entonces, no necesariamente la experiencia humana ha sido uniforme con respecto a este tema, sino que han habido excepciones a la regla. La pregunta es, ¿por qué rechazamos de antemano la excepción a la regla? Y ante mi humilde manera de verlo, parece ser que lo rechazamos simplemente por una cuestión de cosmovisión, por una cuestión de lo que yo presupongo de antemano. Los milagros no son posibles, por ende, rechazo todo tipo de testimonio del pasado o del presente al que se le atribuya el evento milagroso como explicación al fenómeno poco habitual. A ver, voy a empezar por el tema de los milagros. Si me permites una pregunta para poderme situar un poco sobre el tema de los milagros. Tú dices que hay un autor que ha escrito sobre los milagros que han ocurrido, digamos, en los últimos tiempos. Craig Kenner se llama, sí. Sí. Y solo, aunque no sé si te lo habrás podido leer el libro entero, pero solo por curiosidad te alguna pregunto. Que otra referencia nada más, lamentablemente entero no lo pude leer. Vale. Me sirve con algunas referencias, simplemente es para yo tener una idea porque no lo conozco, por eso te pregunto.
¿qué tipo de milagros estamos hablando? ¿De qué cosas? Por ejemplo, mira, si me puedes poner algún ejemplo. Te puedo dar un ejemplo. No necesariamente es un ejemplo que se encuentra en el libro, pero me parece un ejemplo que puede encajar muy bien a lo que estamos discutiendo, ¿no? Hay un caso en Estados Unidos que, si vos me preguntás cómo era el nombre de la jovencita, no lo recuerdo, pero te voy a dar sí una referencia. Hay una película en Netflix llamada Milagros del Cielo. ¿Por qué doy esta referencia de película? Porque es una película basada en un hecho real. Y como no recuerdo el nombre de los protagonistas del hecho, estoy haciendo una referencia a la película para que puedan encontrar a través de la película el nombre de las personas que realmente vivieron dicho suceso o que dijeron haber vivido dicho suceso. ¿Está bien? Solamente por eso estoy haciendo la referencia a la película, para que nadie me critique. Entonces, el tema en esta película se presenta este caso real que ha ocurrido, si yo no me equivoco, hace creo que 10 años atrás, nada más, en Estados Unidos, de una jovencita, una niña, de creo que tiene 6, 7 años, que había tenido un problema en los riñones o en el intestino, que era incurable. Eso era incurable, de hecho el deterioro iba a ser cada vez más hasta que esta jovencita llegase a morir. ¿Está bien? La madre, la familia se gastó todo un dineral visitando los mejores médicos en el primer mundo, imagínate, y todos le habían dicho que esto no tenía ningún tipo de cura. ¿Qué es lo que sucede? En un determinado momento, jugando con una hermanita, esta niña sufre un accidente, cae en el interior de un árbol que estaba ya corroído, ¿no es cierto? Que estaba hueco, cae en el interior de un árbol, si yo no me equivoco, son 10 metros, 8, 10 metros de altura que tenía el árbol, cae de cabeza sobre el interior en el interior del árbol. Bueno, varias horas ocupan en rescatarla los rescatistas y obviamente semejante golpe, además con el deterioro de salud que tenía, lo más lógico era que la niña haya muerto de inmediato. La cuestión es que esta niña sufre solo lesiones leves. ¿Qué es lo que sucede? Días posteriores, cuando le dan el alta a este accidente que ha tenido, esta niña empieza a mostrar signos de empezar a recuperarse de su principal enfermedad, que era aquella que estaba o en los riñones o en los intestinos. ¿Está bien? Empieza a recuperarse. Los padres empiezan a notar de que esta niña empieza llamativamente a recuperarse y cuando le preguntan a la niña, che, ¿te estás sintiendo mejor? Ya el bulto en la panza que tenía no lo tenía más, etcétera. La niña les cuenta algo a los padres. Dice, presta atención, mira, dice, aquella oportunidad, cuando me caí de cabeza en el árbol, yo tuve una visión, dice. Dice que la niña vio que se encontraba en un lugar que presumimos que puede llegar a ser una descripción del paraíso. La niña se encontraba en ese lugar, un lugar que parece que le hacía sentir bien, y que ella parece que quería quedarse ahí. La cuestión es de que tiene un diálogo con lo que se presume que puede llegar a ser Dios, ¿está bien? Tiene un diálogo con Dios en donde Dios le dice a esta niña que la tenía que mandar de vuelta a la tierra, la tenía que mandar de vuelta a la vida, retomar de vuelta su vida. Esta niña le responde a Dios diciendo, no quiero volver a la vida porque tengo esta enfermedad y la verdad es que no quiero seguir viviendo de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Dios en esa visión, según la niña, según el testimonio de la niña, le dice, quédate tranquila, porque cuando vuelvas a la vida no vas a tener más esta enfermedad. Dicho y hecho, ¿qué es lo que ocurrió? Luego de que la rescataran, esta niña, contrariamente al diagnóstico que dio la ciencia, la niña empieza a recuperarse. A los ojos de la ciencia, esta enfermedad no tenía ningún tipo de cura. Y la niña, luego de ese evento, empieza a recuperarse. ¿Qué quiero decir con esto? No te estoy diciendo que lo aceptes como un hecho histórico. Te estoy diciendo que al menos los detalles de todos estos sucesos resultan ser llamativos. Resultan ser llamativos porque hay un fenómeno que ocurre que de forma natural, según la misma ciencia, parece imposible haber ocurrido y ocurrió. Y además, la niña describe un evento anterior a este fenómeno que parece explicar de antemano lo que iba a ocurrir. Hay un contexto cargado de significado religioso que parece explicar este fenómeno poco habitual, extraordinario, una excepción a la regla, pero que parece atribuírsele el carácter del milagro. Ahora la pregunta es,
¿por qué no podríamos creer que este evento ha sido un evento milagroso? El por qué, por ejemplo, en este caso y en otros muchos, la mayoría de ellos ligados a enfermedades graves o supuestamente incurables, muchas veces, y se ha dado y lo conocerás, de que hay veces que se dan malas diagnosis, que simplemente pues se pensaba que tenías el ejemplo típico, un cáncer terminal, Sí. te dicen, oye, te queda poco tiempo de vida, y, y resulta que no, que a lo mejor no era tan grave, pero la diagnosis tiene sus Puede límites y fallar, ahí puede fallar. puede fallar. Y ha habido muchas veces casos de mala diagnosis, de cosas que se pensaba que eran mucho más graves, que luego no lo eran, o que eran graves, pero no tanto, para entendernos. Y eso Entiendo, pero sabemos vos qué ha pasado. fíjate, pero vos fíjate que ante esta respuesta que me estás dando, parece no coincidir con el caso. ¿Por qué? Porque primero la Sí, familia, sí, que la habían la familia, examinado muchos médicos, lo muchos sé. médicos y de los mejores médicos Sí, de sí, sí, Estados sí, Unidos. sí. Entonces parece haber Sí, un caso acumulativo de diagnósticos ya, ya. que de ser así, tal y como vos mencionás, tendría que haber una especie, esperaríamos de que haya una contradicción en al menos uno de esos diagnósticos, pero esto no ocurre. Ya, ya, ya. Entonces, presumir que es posible, como es posible que haya habido un error en el diagnóstico, parece no estar fundamentado en evidencia. A ver, el tema de que al final pueda haber y que todos, por los síntomas que mostraba, por las pruebas que se han hecho, que aún así puede darse el caso. Es difícil que haya tantos médicos de que, y te lo reconozco, es difícil, pero puede pasar. A ver, yo personalmente hace un año y medio estuve a punto de morir por un mal diagnóstico. 5 médicos seguidos no supieron diagnosticarme que tenía una apendicitis. Claro. El sexto, ya la desesperada, fue el que decidió mirar, oye, y a lo mejor no será apendicitis. Llega a tardar en entrar ese médico de guardia un par de horas más y ahora no estaríamos teniendo esta conversación. O Entiendo, sea, que entiendo. te Sí, sí, puede dar sí. el caso Por eso de una mala te... diagnosis, tanto para lo bueno como para lo malo. O Exacto, sea, lamentablemente ocurre, es un escenario posible, pero de que sea posible a que sea probable, me parece que al menos en el caso que te he descrito, claro, pero no parece solo coincidir. sí, pero la cosa es, Además, para, ¿no te resulta al menos un poco llamativo, al menos, un poco llamativo que sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de esperanza, esta niña presuma que tuvo esta visión explicando lo que días posteriores iba a ocurrir y termina ocurriendo eso que parece poco habitual? ¿Al menos no parece un poco raro? bueno, puede parecer raro, puede parecer que una experiencia cercana a la muerte, claramente, porque cuando la mayoría de personas que han experimentado cosas cercanas a la muerte, que hablan de cosas parecidas, nuestro cerebro en esas circunstancias hace cosas muy locas, pero, por así decir, la cosa es que ese milagro, del cual hemos cogido como ejemplo, hay una posible explicación plausible y que no requiera de poderes sobrenaturales, ninguna intervención sobrenatural, para explicar lo que ha pasado. Por ejemplo, una mala diagnosis. Hay una explicación posible. No digo que Bueno, sea esa, pero está bien, pero tenés razón, pero el mal diagnóstico, que vuelvo a repetir, estoy de acuerdo, es posible, pero el mal diagnóstico no es capaz de poder explicar el fenómeno que la niña vive, la experiencia rara que la niña vive, y cómo esta experiencia, cuando no hay ningún tipo de esperanza para la niña, porque vos decís, bueno, si vos tenés al menos un poco de esperanza, quizás te podés llegar a imaginar algo, pero no había esperanza para la niña. Y al no haber esperanza para la no, no, niña, vive esta especie de sí, experiencia sobrenatural poco habitual y en el futuro se termina cumpliendo esa premonición. Entonces, parece la hipótesis del error en el diagnóstico parece no tener el alcance y poder explicativo suficiente como para poder nosotros decir, bueno, esto puede ser una alternativa plausible. bueno,
Yo no lo veo tan así, por el motivo que te digo. Cuando la niña, tú dijiste que se había caído por el agujero de un árbol, que se había pegado un tortazo, supongo, considerable, estaba en una situación en la cual a lo mejor llegó a perder la consciencia en algún momento, bastante probable, sobre todo si te pegas Seguro, una sí, buena seguro, seguro, caída, seguro. lo más probable. Claro, en esas circunstancias lo que nuestro cerebro, es como incluso cuando dormimos, nuestro cerebro hace cosas realmente locas y te puede llevar a ver cosas muy, muy, muy locas, mucho. Y claro, o sea, es un momento en el Entiendo. cual puedes llegar a, o sea, se puede llegar a encontrar una explicación racional. Claro, el problema es que la mayoría de milagros que mucha gente presenta, para todos los milagros que se supone que han sucedido, generalmente suelen ser cosas que le puedes llegar a encontrar, aunque sea difícil, no digo que sea fácil, en ningún momento lo digo, pero le puedes llegar a encontrar una posible explicación racional a algo que sabemos que, lo primero, ha sucedido. Y para vos, para Alberto, ¿no? ¿Cómo podría, a ver, supongamos, ¿no? Que yo te quiero demostrar que los milagros al menos son posibles, ¿no? O sea, ¿qué tipo de evidencia es suficiente como para convencerte que el milagro pudo haber ocurrido? Vale, me lo he preguntado varias veces, así que te puedo dar una A ver, respuesta, por ejemplo, a ver, para entendernos, ¿qué, el caso de la cría que hemos dicho, sabemos que es algo que, aunque sea muy difícil, puede llegarse a dar, sin incurrir en ninguna cosa que atente en contra de las normas de la naturaleza que conocemos. Un milagro, por ejemplo, para mí, de existir, tendría que ser algo que claramente rompiera las normas de la naturaleza. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que alguien que tenga una mano cortada, y cortada de hace mucho tiempo, o sea, no como ahora que hay veces que, oye, si te la han cortado hace poco y la cogen rápido, te cosen rápido y aquí no ha pasado nada. No, no, no. O sea, entendámonos, alguien que lleve, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo por decir algo, un muñón de hace mucho tiempo, pues se le regenera a la mano. Eso claro. claramente vulneraría todas las leyes de la naturaleza que conocemos, habidas y por haber, por lo menos para nosotros los humanos. Hay algunos bichos que les cortas una extremidad y les da igual y les crece otra, pero a nosotros, si nos cortas una extremidad, nos quedamos sin ella. Ese sería el tipo de Por evidencia que ejemplo, sería... por Bueno, y ejemplo, por, llamativamente hay un caso de Jesús en donde él sana a un leproso que tiene las extremidades por causa de la lepra ya destruidas y Jesús lo termina sanando. Entonces, hay un sí, claro, caso así. Me parece de que, me pero parece que, me sí, parece que vos más te tirás por el lado de, bueno, yo tengo que ver el momento en donde crece la no, extremidad, no, o ¿no? sea, tengo que poder, o sea, en algún momento, no tengo ni por qué ver, pero que para entendernos, que pueda haber alguna prueba de que realmente alguna Entiendo. puede haberse dado en el pasado o no, pero que haya alguna prueba que yo pueda comprobar, porque claro, si eso vamos a mirar, lo dicho, en la antigüedad se decían un montón de locuras y no las podemos comprobar porque pues no podemos. Pero claro, si tú me dices, no, mira, tenemos, aunque yo no vea cómo crece la mano, tenemos pruebas fehacientes de que esa persona, por Claro. el motivo que sea, perdió la mano, el pie o lo que sea, me da igual, ¿no? Pero para entendernos, perdió una extremidad del cuerpo. Y lo sabemos. Y es un hecho que lo podemos comprobar. Y X tiempo después, sea mucho, poco o lo que sea, también podemos comprobar fehacientemente de que vuelve a tener dicha extremidad. Y es una Bueno, extremidad que los humanos no regeneramos pero de forma fíjate natural. qué interesante que es el planteo que me estás haciendo ahora y cómo al menos ante lo que yo veo te estás contradiciendo. ¿Por qué digo? Porque decís, bueno, yo creería en un milagro si, bueno, ocurre algo que parece violar, entre comillas, las leyes de la naturaleza y parece ocurrir algo que no es habitual que le ocurra al menos al cuerpo humano y que eso esté respaldado por la suficiente documentación científica que nos avale de que, bueno, es lo que ha ocurrido.
en el caso de la niña que yo te describía, hay la suficiente evidencia, documentación, Sí, sí, respaldo sí, sí. científico, No, no. porque yo mañana, a ver, si yo fuera escéptico al mango, yo lo que diría mañana es, bueno, al flaco se les creció el brazo, pero ¿qué evidencia tenemos que quizás existe algún tipo de gen en nuestro mapa genético que quizás no sabíamos que los seres humanos ante ciertas circunstancias pueden tener la misma capacidad que algunas otras criaturas de poder regenerarse? Parece que de una u otra manera, ante ciertos episodios, levantamos un poco más la vara de incredulidad, porque te vuelvo a repetir, en el caso de la niña, hay todo esto que vos pedís para aceptar Sí, un milagro, y mismo así no lo aceptás. te explico el porqué de la diferencia. En un caso, yo puedo, aunque sea difícil, puedo buscar una explicación racional al hecho. El caso es que el crecimiento de una extremidad amputada en los humanos, por lo menos, no ha habido nunca ninguna prueba de que se haya podido dar. Una mala diagnosis, por desgracia, sí, o por suerte en este caso, sí que se ha podido dar muchas veces. Es algo que entra dentro de lo posible, de Entiendo. lo plausible. O sea, es decir, tiene una plausibilidad. Pero el tema de que me digas, oye, no, que a esa persona que le han cortado la mano le vuelva a crecer la mano, pues de momento, a priori, no es algo plausible. No es algo plausible. Es decir, ahí no cabe ningún posible error. O sea, si tú ves que no tiene la mano, no tiene la mano. Y si luego ves que vuelve a tener la mano, o sea, entendámonos, es algo muy claro, por ejemplo, muy Entiendo. evidente, en el cual no te cabrían dudas de que evidentemente algo, y yo qué sé, y como tú bien dices, a lo mejor luego incluso resulta que sí se ha dado, por decir algo, y resulta que sí. No, que resulta que esta persona, como por decirlo, siguiendo tu Era un ejemplo, no, reptiliano que tenía la capacidad de no, regenerarse. no, o da igual, o que resulta que según, como tú dices, en circunstancias muy determinadas, tiene una tabique, yo que sé, pero de momento no hemos encontrado nada, es más, ni siquiera en ningún mamífero, ninguno de los mamíferos que conocemos, que yo recuerde, tiene la capacidad de regenerar un miembro amputado, o sea, ningún Entiendo, mamífero. entiendo. O sea, incluso en mamíferos no, en algunos reptiles sí que hay esa capacidad y no de todas las extremidades. En las aves no hay esa capacidad. En los peces hay alguno que tiene alguna cosa por el estilo. Y en los insectos sí que hay muchos que tienen esa capacidad y luego en otros reinos hay Alberto, muchos reinos donde sí. Alberto, me encanta esta charla, pero yo ya se me va terminando el tiempo. Te pido mil disculpas. ¿Qué te parece si preparamos una segunda parte? Por mí no hay ningún problema. Me escribes y lo hablamos y no suele haber ningún problema. Bueno, ahora sí que en sí simplemente temas de trabajo que pues si Obvio, puedo, obvio, puedo y obvio, si obvio no, que sí. pues cuando tenga tiempo. Obvio que sí, obvio que sí. Bueno, Alberto, te agradezco un montón por este tiempo y te pido mil disculpas que a mí ya se me terminó, pero prometemos una segunda parte, ¿te parece? Sí, por mí me parece bien y nada, pues simplemente pues eso, agradecerte también, pues mira, la posibilidad de hacer esto, que últimamente pues también el otro día por ciertas circunstancias te acabé diciendo también de a ver si hacíamos algo por el estilo y te reitero, si quieres un día tratar el tema que no pudiste tratar con Endante, desde el punto de vista para que sea otro ateo también el que lo sustituya, pues si quieres, un día lo podemos hacer. Encantado, encantado, Alberto. Te mando un abrazo enorme y para la gente que vea este video, el canal de Alberto, link al canal de Alberto lo van a encontrar en la descripción de este video. Te mando un abrazo enorme, Alberto. Lo mismo, nos vemos. Será hasta la próxima. Chau, chau.